Muy bien, vamos entonces hoy a desarrollar. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Vamos a desarrollar parte de la responsabilidad profesional del notario. Esto, pues, está en el texto, ¿verdad? En el capítulo 11, páginas 105 a 114. Y, de alguna manera, pues, se debe hacer un análisis previo que nos permita contextualizar esta situación que tiene que ver estrictamente con el ejercicio profesional del notario. Por favor, que quede claro que estas formas de responsabilidad solo se producen como consecuencia de la actividad notarial, ¿verdad? O sea que a título personal, el notario puede tener otro tipo de responsabilidades, indudablemente. Como habitante de la República de Guatemala, como ciudadano, pues tiene responsabilidades diversas, pero aquí vamos a ver las que corresponden cuando ejerce la función notarial el notario, ¿verdad? Entonces, hay una denominada doctrina de la responsabilidad notarial que apunta hacia una explicación de aspectos bien lógicos, ¿verdad? En primer lugar, la responsabilidad notarial nace única y estrictamente de la actividad notarial, ¿verdad? O sea, el notario podría incurrir en otras situaciones, pero si no es con ocasión de ejercer la función notarial, no tiene que ver con esa responsabilidad notarial. Tendrá que ver con otro tipo de responsabilidad. Luego, esa responsabilidad profesional del notario tiene un contenido, ¿verdad? Y tiene un marco de condiciones deseables. La idea es que el notario, en su desempeño profesional, goce de capacidad plena, física, intelectual y moral, para lograr de manera eficaz y eficiente el desarrollo de la función notarial que lo conduzca a elaborar de la mejor manera que humanamente le sea posible el instrumento público. Entonces, todo ese andamiaje que se construye con la responsabilidad profesional del notario, ¿verdad?, tiene un objetivo, tiene una finalidad. Y es ese objetivo: evitar que se provoquen resultados que dañen a los clientes, a los particulares, a terceras personas, y también evitar que se generen resultados dañinos para el notario. Eso persigue la responsabilidad profesional del notario. De tal manera que se construye un conjunto de aspectos, ¿verdad? Ese conjunto se llama responsabilidad profesional, pero se va individualizando en primordialmente 4 tipos de responsabilidad, ¿verdad? Vamos a encontrar una responsabilidad civil, vamos a encontrar una responsabilidad penal, tenemos una responsabilidad administrativa y existe una responsabilidad disciplinaria. Por razón de la extensión
Hoy vamos a ver las responsabilidades de la 1 a la 3, civil, penal y administrativa. Y el día martes próximo le vamos a dedicar a la responsabilidad disciplinaria, que es un poco más extensa. Acá, reitero, lo que hice fue trasladar el tema número 4 del programa a este tema número 8, porque aquí es donde corresponde la responsabilidad disciplinaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el campo de la responsabilidad civil, vamos a encontrar, en primer lugar, una explicación de qué es lo que contiene esa responsabilidad, en qué consiste. Y esa responsabilidad consiste en el deber, en la obligación que tiene el notario de pagar, de resarcir, de reintegrar mediante dinero los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado al cometer un acto ilícito o al omitir el cumplimiento de un deber legal. Fíjense, entonces quiere decir que la responsabilidad civil se puede producir por hacer lo prohibido o por omitir lo que se debe hacer. Y entonces la responsabilidad civil adquiere 3 elementos que están con un grado lógico, ¿verdad?, en torno a esta forma de responsabilidad. En primer lugar, para que exista responsabilidad civil se necesita que el notario no cumpla con un deber legal, ¿verdad?, o que haga caso omiso de ese deber legal, ¿verdad?, o que cometa una acción que es ilegal. Las dos formas son por acción o por omisión. Es una terminología que ustedes conocen ya porque han estudiado derecho penal, pero que aplica en este caso. Entonces, la responsabilidad civil puede ser por no hacer lo que se debe o por hacer lo que está prohibido, ¿verdad? Luego, para que se configure la responsabilidad civil, en el actuar del notario tiene que advertirse negligencia o culpa. O sea, hacerlo indebido o bien omitir lo que se debe hacer debe ser producto de negligencia o culpa para que se configure la responsabilidad civil. Y por supuesto, para que nazca la responsabilidad civil del notario, es necesario que su actuación, ya por acción o por omisión, hayan provocado daño o perjuicio, o ambos a la vez, ¿verdad? Entonces, es importante destacar que en el derecho sustantivo civil hay una serie de artículos que nos conducen al tema de la responsabilidad civil. Artículos del 1645 al 1668. ¿Verdad? Entonces, el artículo 1645 establece: toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El artículo 1646, también del Código Civil, complementa
Y dice, el responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado. Por eso es que ustedes seguramente ya estudiaron el derecho penal, ¿verdad? Y probablemente lo van viendo en procesal penal, que a la pena principal que se impone en una sentencia condenatoria penal, ¿verdad?, siempre lleva como pena accesoria la responsabilidad civil, la indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? Y el artículo 1647 también merece una breve reflexión, porque establece que la exención de responsabilidad penal no libera de responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Imagínense que alguien finalmente resuelve su situación jurídica penal, ¿verdad?, es absuelto, pero si se generaron daños y perjuicios, tiene que responder por esos daños y perjuicios, tiene que pagar. Entonces, como pueden ustedes advertir, la responsabilidad penal, civil, se traduce única, estricta y fundamentalmente en pago, en dinero. Ahora bien, en el campo específico ya del Código de Notariado y en relación con el instrumento público, vamos a ver que la responsabilidad civil se provoca cuando, al autorizar un instrumento público, se hayan cometido errores de fondo, tal como lo contempla el artículo 32. Para eso hay que leer y estudiar el artículo 31 y finalmente el artículo 35, ¿verdad? Entonces, veamos por qué razón. Bueno, el artículo 31, esto ya lo he dicho al explicar otros temas, pero ahora concentrémonos para configurarlo dentro del tema de la responsabilidad civil. El artículo 31 del Código Notariado establece de manera muy precisa, ¿verdad?, que son formalidades esenciales de los instrumentos públicos los siguientes. 1, lugar y fecha del otorgamiento. 2, nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. ¿Por qué es importante este artículo 31? Porque cuando se omite alguno de estos requisitos de los 6 que dice ese artículo 31, da lugar a la nulidad, ¿verdad? Da lugar a la nulidad. Y esa es la que se denomina nulidad de fondo. Y el artículo 32 lo regula y dice: la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Y este lo conectamos con el artículo 35
del Código Notariado que dice: para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. O sea, aquí se dejó ya resguardado el derecho de defensa, ¿verdad? Y el debido proceso. Ahora la pregunta: ¿y qué pasa si lo que se omite no es un requisito esencial? El legislador lo dejó contemplado. Y el artículo 33 del Código Notariado dice: la omisión de las formalidades no esenciales, esos serían errores de forma, ¿verdad? Entonces, la omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso, ¿verdad? Esa multa, pues, se puede determinar cuando el archivo de protocolos hace una inspección del protocolo. Y si se revela y que se omitieron formalidades esenciales, entonces las partes afectadas pueden deducir responsabilidades al notario, ¿verdad? Aquí, particularmente, es la responsabilidad civil, ¿verdad? Por daños y perjuicios. Pero las que sean de forma solo provocan la posibilidad de una multa de 5 a 50 quetzales, ¿verdad? ¿Estamos? Por ahí vamos entonces con la responsabilidad civil, ¿verdad? Ahí estamos con la responsabilidad civil. Y en todo caso, los errores de forma, pues podrían subsanarse con una escritura de ampliación o de aclaración, ¿verdad? Esa podría ser la solución. Ampliar o aclarar, ¿verdad? Como ustedes observan y han escuchado la explicación, pues la responsabilidad civil primordialmente castiga al notario en su pecunio, en el aspecto económico, ¿verdad? Ahora bien, indudablemente, pues bajo cualquier circunstancia, lo ideal es nunca estar inmerso en un tipo de responsabilidad de esta naturaleza. Pero si se da la desfortuna, pues habrá que afrontarla. Pero no cabe duda que la modalidad de responsabilidad que provoca un impacto más profundo, provoca una situación más compleja para el notario, es la siguiente responsabilidad que vamos a ver, que es la responsabilidad penal, ¿verdad? Recuerden ustedes que las sentencias condenatorias conllevan que se imponga una sanción aflictiva para el imputado y ya condenado, que es la privación de libertad, ¿verdad? Que desde el punto de vista humano, desde el entorno social, familiar, laboral, etcétera, provoca una afectación profunda a cualquier ser humano. Y en esa situación
al notario, ¿verdad? De esa cuenta, pues la responsabilidad penal tiene ese tipo de naturaleza. Va. Pero resumamos entonces que la responsabilidad civil tiene aspectos fundantes que deben contextualizarse muy bien. En primer lugar, reiteremos, para que proceda la responsabilidad civil en contra del notario, este notario, gozando de las garantías constitucionales, del debido proceso, la presunción de inocencia, ¿verdad? Debe ser citado, oído y vencido en el juicio correspondiente. Artículo 35 del Código de Notariado. 2. Hay que tener claro, conforme lo que yo expliqué, con base en el artículo 31 del Código de Notariado, se van a entender por formalidades esenciales de los instrumentos públicos expresamente solo los 6 aspectos que menciona el artículo 31, no otros, ¿verdad? Otro tipo de formalidades serán no esenciales, ¿verdad? Las del 31 son de fondo, y las del artículo 33 son de forma. Que la única responsabilidad ahí es que el notario deberá pagar una multa entre 5 a 50 quetzales. También hay que mencionar que hay un régimen específico en el caso de los testamentos, ¿verdad? Porque si bien la omisión de las formalidades esenciales, de acuerdo con el 31, provoca la nulidad, ¿verdad? Hay que mencionar que hay normativa específica en el caso de los testamentos y, por ejemplo, el artículo 977 del Código Civil, ¿verdad? Eso ya ustedes lo estudiaron, ya ganaron su curso de derecho, sus 4 cursos de derecho civil. Eso ya lo saben, solo lo menciono, ¿verdad? Y lo recuerdo porque el artículo 977 dice que es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Entonces, aquí en particular, adicionalmente a las esenciales que da el artículo 31, ¿verdad? Vamos a encontrar más adelante en el propio código lo que aquí el legislador le dio el nombre de formalidades especiales. Entonces aquí habría que tomar en cuenta las esenciales del artículo 31 y las especiales del artículo 42, que se refiere a la escritura pública de testamento. La omisión de esas, ¿verdad?, da lugar también a la nulidad. Da lugar también a la nulidad, ¿verdad? Y genera responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Por esa causa, el artículo 45 del Código de Notariado, ¿verdad?, dice que el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que autorizó el testamento los datos que se indican en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. ¿No? Ahí está prevista la responsabilidad civil. Atención a eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos serían
el conjunto de aspectos fundamentales en materia de responsabilidad civil. Ahora bien, como indiqué, la modalidad de responsabilidad que constituye una verdadera tragedia, porque así hay que verlo, ¿verdad?, es la responsabilidad penal. Recuerden que estamos hablando de la responsabilidad profesional del notario. Por lo tanto, entiéndese aquí la responsabilidad penal por la actuación notarial. Esa es la que queremos encuadrar. Entonces, esta se produce cuando el notario, ya sea por acción o por omisión, comete actos de tal naturaleza que defrauda al Estado y defrauda a los particulares que han confiado en él. Defrauda al Estado porque el Estado es el que nos ha conferido la fe pública. Y si actuamos mal, defraudamos al Estado. Pero ya en un caso concreto, adicionalmente, defraudamos a las partes, a los particulares, porque ellos han confiado en el notario. Y si actúa mal, se les está defraudando. Y lo terrible es que acá ya va en el contexto de la comisión de un delito, lo cual va a violentar de manera grave la función que nos ha sido delegada por medio de la fe pública. Entonces, hay que entender que la responsabilidad penal del notario es ese cúmulo de compromisos que toma el notario cuando facciona y autoriza los instrumentos públicos. O sea, cuando se redacta y se autorizan los instrumentos públicos, se debe evitar incurrir en falsedad, en nulidad. Se deben evitar otros delitos, pero fíjense, no es por cualquier delito. Los delitos que se le pueden imputar al notario en ejercicio de la profesión, ya os los voy a mencionar, no son todos, pues, ¿verdad? Imagínense un notario que le dé muerte a otra persona. Eso no tiene que ver nada con la función notarial, ¿verdad? Será un delito común. Entonces no hay que confundir, que el notario aquí asume dos facetas de su personalidad. Por un lado, el cúmulo de responsabilidades que asume en su calidad de notario, pero además es un ciudadano común y corriente frente a otras responsabilidades. O sea que penalmente puede cometer otros ilícitos que no tienen que ver nada con la función notarial, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ocurre cuando se configuran los delitos que el notario puede cometer por razón de su ejercicio profesional, ¿verdad?, se dan cuando el notario hace constar situaciones de derecho y de hecho que en realidad no existen, o se aprovecha de su función notarial en beneficio propio o en beneficio ajeno, o realiza otros actos que vamos a poder visualizar muy brevemente con una posible lista de delitos que se puede elaborar, ¿no? La responsabilidad penal del notario se puede producir por distintos delitos. Y tratando de hacer un ejercicio de recopilación, podríamos mencionar los siguientes. Presten atención al nombre de los delitos y ya van a entender por qué son propios, ¿verdad?, o pueden efectivamente darse cuando el notario ejerce la función notarial. Fíjense, pues, 1, publicidad indebida. 2, revelación del secreto profesional.
La publicidad indebida, artículo 222 del Código Penal. Revelación del secreto profesional, artículo 223 del Código Penal. También el notario, en el ejercicio profesional, podría incurrir en el delito o en los delitos de casos especiales de estafa. Los regula el artículo 264 del Código Penal, específicamente en los incisos 5º, 6º, 8º, 17, 18 y 23. Artículo 264 Código Penal, casos especiales de estafa. Otros delitos en que podría incurrir el notario ejerciendo el notariado. Y estos son todavía mucho más categóricos y claros. Falsedad material. Artículo 321 del Código Penal. Falsedad ideológica. Artículo 322 del Código Penal. Revelación de secretos. Artículo 422 del Código Penal. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Artículo 327 del Código Penal. Violación de sellos. Artículo 434 del Código Penal. Les recomiendo, por favor, lean esos artículos con esos delitos. Ustedes ya los estudiaron en Derecho Penal, pero aquí los estoy poniendo en un listado exclusivo para el campo notarial, ¿verdad? Bueno, también puede incurrir en responsabilidad penal el notario al autorizar un matrimonio, de acuerdo con el artículo 437 del Código Penal. Y también puede el notario incurrir en responsabilidad penal por inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio. Artículo 438 del Código Penal. Vale. Aquí hemos enunciado 10 posibles delitos que se pueden cometer por el notario en ejercicio de la función notarial. Repito, él como ciudadano común y corriente podría cometer otros delitos, pero que nada tienen que ver con la función notarial. Estos 10 están encuadrados con la función notarial. Habría que tomar en cuenta que en todo asunto de responsabilidad penal y cuando se dicta la sentencia, si es condenatoria, ¿verdad?, se va a tener siempre como agravante que el notario en cualquiera de esos delitos comete abuso de autoridad. Ese es un agravante, de acuerdo con el artículo 27, numeral 12, en el Código Penal. Y en toda sentencia condenatoria por responsabilidad notarial, ¿verdad?, siempre va a ir la pena accesoria muy, muy específica, que va a ser la inhabilitación especial. Es decir, sumado a todas las desgracias que conllevara una sentencia condenatoria en materia penal, es obvio y lógico, es lógico, y si es necesario, el notario ya no va a poder ejercer la profesión, queda inhabilitado. Eso lo contempla el artículo 58 del Código Penal. Bueno, esos serían los aspectos relevantes de la responsabilidad penal. E insisto, será necesario para tener
el panorama de los delitos, ¿verdad? Repito, ustedes ya ganaron sus derechos penales sustantivos, pero hay que repasar esos 10 delitos que he mencionado. Bueno, entonces, la historia no se termina ahí, ¿verdad? Porque encontramos que también el notario tiene una serie de obligaciones de carácter administrativo. Primordialmente son obligaciones posteriores a haber autorizado un instrumento público. Usualmente son obligaciones posteriores. Sobre esas gira el tema de la responsabilidad administrativa. Esa responsabilidad administrativa, entonces, surge como consecuencia de la omisión por parte del notario del cumplimiento de ciertas obligaciones posteriores a la autorización del instrumento público. Por ejemplo, incumplir con enviar avisos que la ley dice claramente que hay que enviar. Omitir entregar los testimonios especiales, que ya vamos a ver el artículo que los regula. Y en general, por no observar otras obligaciones que tienen carácter puramente administrativo, ¿verdad? ¿Qué tipo de obligaciones pueden ser? Bueno, revisemos. Artículo 11 del Código de Notariado. El artículo 11 regula que los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por el derecho de apertura del protocolo. Si alguien empezara a usar el protocolo y no ha pagado el derecho de apertura, incurre en responsabilidad administrativa. ¿Verdad? Artículo 26 del Código de Notariado. El notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos. Si se omite la entrega estando inhabilitado el notario, se comete un acto que le va a generar responsabilidad administrativa. Artículo 27. Código Notariado. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor a un año, entonces se lo deja en calidad de depósito a otro notario. Si no lo hace, incurre en responsabilidad administrativa. Artículo 37 del Código de Notariado establece el notario y los jueces. Esa parte ya no está vigente porque ya expliqué que los jueces no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces solo se entendería aquí que el notario debe cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública un testimonio especial, ¿verdad?, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Si el notario no cumple, incurre en responsabilidad administrativa. Adelante dice, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones
o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando una serie de datos que ahí están. Si no se cumple con eso también, hay responsabilidad administrativa. Inciso B del artículo 37. Los notarios deben dar aviso dentro del término indicado, o sea, dentro de 25 días hábiles, ¿verdad? Dar aviso al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? De los instrumentos públicos cancelados. Esto es un tema que vamos a ver más adelante, pero brevemente explico que hay casos en los que hay instrumentos públicos que el notario cancela. Y eso solo se puede hacer cuando aún no han firmado todas las partes, ¿verdad? Entonces no da problema porque no nace a la vida jurídica. Un instrumento público cancelado no nace a la vida jurídica, no provoca ningún efecto. Entonces se cancela. De eso no se emite testimonio especial, sino lo que tiene obligación el notario es de enviar ese aviso de cancelación 25 días hábiles después de haber hecho la cancelación. Si no lo hace el notario, incurre en responsabilidad administrativa. Inciso C del artículo 37. Ahí se entiende que los notarios también tienen la obligación de remitir al Archivo General de Protocolos, ¿verdad?, un aviso al vencimiento de cada trimestre del año, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento. O sea, el año tiene 4 trimestres. El primer trimestre finaliza en marzo. Quiere decir que durante el mes de abril hay que enviar el aviso trimestral del primer trimestre. En junio termina el segundo trimestre. Durante el mes de julio hay que enviar el aviso trimestral del segundo trimestre. En septiembre vence el tercer trimestre. Quiere decir que durante el mes de octubre, en los 25 días hábiles, o si se pasa, pues serán otros días más, tiene que traer el aviso del tercer trimestre. Y el cuarto trimestre, que va a incluir los meses de octubre, noviembre, diciembre de cada año, pues a partir de enero del siguiente año, ahí se contarán los 25 días hábiles para entregar el cuarto y último aviso trimestral. Si no entrega esos avisos al notario, incurre en responsabilidad administrativa. Ojo. Aquí también aplica la responsabilidad administrativa para el caso contemplado en el artículo 38 del Código Notariado, ¿verdad? Y dice el artículo que con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre venta y permuta de bienes inmuebles, los notarios, al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deben, dentro del término de 15 días, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y aviso también a las municipalidades. Si no se dan esos avisos, se incurre también en responsabilidad administrativa. También ahí tiene algún impacto el artículo 73 del Código de Notariado, ¿verdad? Porque el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes o a los herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Si el notario, sin alguna causa justificada, se niega a expedir testimonios en la forma que ahí está regulado, también incurre en responsabilidad administrativa. Y también se incurre en responsabilidad administrativa si el notario
en contradicción con el artículo 77, hace las cosas que están prohibidas en el artículo 77 que ya expliqué en la clase pasada, que contiene prohibiciones para el notario. Entonces, al inobservar las prohibiciones y hacer lo que está prohibido, también ahí el notario va a incurrir en responsabilidad administrativa y habrá que analizar si no tiene otro tipo de responsabilidad, ¿verdad? También, pues, conforme al artículo 40 de la Ley de Organismo Judicial, hay otra responsabilidad, es un aviso que hay que dar cuando el notario protocoliza documentos provenientes del extranjero y los protocoliza. Y esa protocolación debe ser motivo de un aviso al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está una gama, ¿verdad?, de potenciales situaciones que pongan al notario en la circunstancia de cometer actos o de omitir deberes que le provocan responsabilidad administrativa. En un intento de hacer un listado, ¿verdad?, ya en lo que expliqué están todas estas formas, pero individualicemos qué le provoca responsabilidad administrativa al notario. Lo voy diciendo despacio. Yo espero que en las clases ustedes tengan ahí a mano papel y bolígrafo para anotar cosas importantes. No podemos dejar de ser proactivos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, puntualmente, veamos fíjense pues, 15 cuestiones que pueden dar lugar a responsabilidad administrativa al notario. Uno, no pagar derecho de apertura del protocolo. 2, no hacer depósito del protocolo cuando la ley lo prevé. 3, no proceder a la razón, a redactar y autorizar la razón de cierre del protocolo cuando corresponde conforme a la ley. La 2 no la dijo, Lick, disculpe. Bien, lo dije. 2 es depósito del protocolo. 4, no redactar el índice del protocolo. 5, no entregar el testimonio del índice del protocolo. Entonces, repaso. 1, no pagar derecho de apertura del protocolo. 2, no depositar el protocolo cuando la ley lo establece, en los casos que la ley establece. 3, no realizar el cierre del protocolo cuando corresponde. 4, no redactar el índice del protocolo en el momento que compete. 5, no entregar testimonio del índice del protocolo. 6, no entregar testimonios especiales de acuerdo con la ley. 7, no extender testimonios a los clientes conforme a la ley. 8, no dar los avisos de instrumentos públicos cancelados. 9, no dar los avisos trimestrales que dice el artículo 37. Luego, no redactar y autorizar la toma de razón
de legalización de firmas que establece el Código de Notariado. Ese sería el número 10. 11. No dar el aviso de erradicación de un proceso sucesorio. O sea, cuando se inicia un proceso sucesorio, hay que dar avisos a los registros. Entonces, el no darlo genera responsabilidad administrativa. ¿Verdad? Número 12. No dar aviso de protocolización de documentos provenientes del extranjero, conforme al artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. 13. No empastar el protocolo conforme a la ley. 14. No dar el aviso que la ley exige en el caso de que se otorgue un testamento, ¿verdad? Entonces hay que dar aviso al registro de la propiedad. Si no se da, hay responsabilidad administrativa. Y 15, no pagar el impuesto de timbre notarial conforme a la ley en los casos que corresponden. Ya eventualmente pueden ir surgiendo otras cuestiones, ¿verdad? Pero las que aquí les he mencionado son las que típicamente se dan en el acontecer diario del ejercicio notarial. Licenciado, perdone, ¿cuál fue el último que dijo? No pagar el impuesto notarial, el impuesto de timbre notarial, cuando corresponde. Muy bien. Indique ya que el siguiente subtema, la responsabilidad disciplinaria, la vamos a desarrollar. Cierran su micrófono, por favor, porque interrumpen. Mamá, papi, Ochito, papi, así te puedo perder tu teléfono a ti. Bueno, entonces la responsabilidad disciplinaria es un poco más extensa, hay varias cosas importantes que ir puntualizando. Esa la vamos a ver el próximo martes. Entonces, quedo ahí a disposición para poder aclarar algunas dudas que pudieran surgir. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, pues lo escucho y lo tratamos de explicar con mucho gusto. ¿No hay dudas? Entonces, reitero, por favor. En adición a lo que yo explico, trato de ilustrar, ¿verdad? Pues ustedes tienen que leer las normas que voy citando, ¿verdad? Y, pues, insisto, hay la fortuna de que tenemos un libro de texto. Ahí el tema está en las páginas de la 105 a la 114. Ahora, por favor, y lo voy a poner acá. Para desarrollar el tema de la responsabilidad disciplinaria, tener o debe tenerse los textos legales siguientes. Esto para que el día martes todos tengan ahí
esas leyes. De lo contrario, pues no se aprovecha al máximo, ¿verdad? Entonces, necesitamos, uno, Constitución Política de la República, ¿ah? El Código Notariado y muy especialmente la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Vamos. Es importante que ustedes tengan ahí sus leyes. Con frecuencia les digo cosas ahí para que las subrayen, anoten en las propias leyes, ¿verdad? Son llamadas que tienen que tener ahí dentro de sus textos legales, ¿sí? Y que les van a ser sumamente útiles para comprender de mejor manera los temas, ¿verdad? Entonces, por favor, esas leyes hay que tenerlas disponibles siempre y particularmente el martes que vamos a ver el tema específico. Bueno, entonces, por favor, vamos ya avanzando en el desarrollo de los temas del segundo examen parcial, ¿verdad? Pues ya el calendario se dio a conocer desde que se programó de una vez los 3 exámenes, ¿verdad? Los 2 parciales y el final. Entonces ustedes ya tienen ahí la fecha, ¿verdad? Vayan tratando de ir estudiando al ritmo que vamos desarrollando cada tema, ¿verdad? Tenemos un poco la fortuna de que pues esta modalidad virtual no nos afecta en el primer semestre, que cuando es presencial pues tenemos interrupción de prácticamente 2 semanas, ¿verdad? Completas, a veces se prolonga un poquito más por el tema de la actividad de huelga de dolores, ¿verdad? Que entiendo que este año va a haber, pero virtualmente, ¿verdad? Y esa situación solo provoca que la actividad va a tener un receso solo a partir del Viernes de Dolores. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? De tal manera que todavía el jueves anterior al Viernes de Dolores, pues vamos a tener clase. Entonces no nos afecta, ¿verdad? Pero lo que quiero con esto reafirmar es la necesidad de que ustedes vayan estudiando al ritmo de cómo se van desarrollando los temas. El peor sistema de ponerme a estudiar como loco ya cuando falta un día para el examen, 2 días para el examen, ¿verdad? Eso no es estudiar, es solo medio calentar y eso no va a generar los mejores resultados, ¿verdad? Y aquí pues los exhorto, como lo dije desde el primer día, a que aprovechen el esfuerzo que están haciendo, porque como quiera que sea es un esfuerzo, ¿verdad? De todo tipo. Pues ahí se oye cuando tienen sus micrófonos abiertos que están los niños requiriendo alguna asistencia, tratando de llamar la atención del papá o de la mamá, ¿verdad? Ya eso implica un sacrificio que tendrá sus resultados, por supuesto, ¿verdad? Sacrificios de todo tipo. Seguramente, pues algunos tuvieron que comprar su computadora portátil, su computadora de escritorio o un teléfono con el que se conectan. Solo estoy mencionando algunos elementos que concurren acá, ¿verdad? Entonces, todo implica un esfuerzo, una inversión, aplicación de recursos.
Entonces, qué mejor que aprovecharlos de la mejor manera, ¿verdad? Haciendo ustedes sus tareas de estudio como corresponde. Muy bien. Solamente, entonces, reiteraría, en el caso de ustedes, que si alguno solicitó en tiempo su examen extemporáneo, yo ya le mandé a cada persona la información del lugar, fecha y código con el que se va a ingresar para el examen extemporáneo, ¿verdad? Y ya con eso tener la totalidad de calificaciones y entonces espero estarlas publicando en la página de la facultad, que es el lugar donde hay que publicar oficialmente. Ahí estarían entonces publicadas las calificaciones el día lunes próximo, ¿verdad? Muy bien, entonces por favor, reitero, para el martes necesitamos tener estas 3 leyes. Siempre tengan ahí papel y bolígrafo para ir tomando notas de cosas relevantes, ¿verdad? Muy bien, no habiendo más que hacer constar, entonces les deseo feliz noche y primero Dios, nos vemos el próximo martes. Feliz noche, Gracias, licenciado. Feliz noche. compañeros. A la hora. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias. A la orden. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, compañeros. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Igualmente, compañero. Buenas noches, doctor. Igual, gracias.